Hoy les hablaré de las 6 teorías socioeducativas. La primera, teoría funcional. Habla que es la educación aquella que indica que la condición de desarrollo del quehacer educativo se basa en el ejercicio de funciones de cualquier aspecto en el aula. El autor es Emily Durkheim. La segunda es la teoría capital humano. Esta habla que constituye un conjunto de indejable de habilidades y capacidades que contribuyen a elevar y conservar la productividad, la innovación y la empleabilidad de una persona o una comunidad. El autor es Theodore Schulze. La tercera es la teoría keynesiana. Esta habla sobre que en la década de los 30 el contexto económico internacional, pero sobre todo en Estados Unidos, se enfrentó a graves problemas que cuestionaron el pensamiento económico prevaleciente. La pobreza, hambre, desempleo, despilfarro de recursos, quiebras industriales, comerciales y bancarias debilitaron el capitalismo competitivo y predominó el monopolio, proceso de concentración y centralización, etc. Hicieron el pensamiento social que evolucionara en nuevas direcciones. El autor de esta teoría es John Maynard Keynes. Cuarta, la teoría desarrollista habla que coincide el desarrollo con la adaptación de normas de comportamiento, actitudes e ideas identificadas con la racionalidad económica moderna. Se caracteriza por la búsqueda de la productividad máxima, la generación del ahorro y la creación de inversiones que llevará a la acumulación permanente de riquezas de los individuos y consecuencia de cada sociedad nacional. El autor es Teotonio dos Santos y Walt Rostow. La quinta es la teoría de la dependencia. Esta explica las nuevas características del desarrollo dependiente que ya se había implementado en varios países. El autor de esta teoría es Agustín Cueva. La sexta es la teoría del sistema mundo. Esta habla que postula la existencia de un solo sistema, el capitalista, y que está abajo de la homogénea estadounidense. Dicen que el bloque socialista nunca salió del contexto determinado por el capitalismo. Este enfoque destaca la existencia de un centro, una periferia y una semiperiferia, además de distinguir entre las economías centrales. Una economía homogénica que articula el conjunto del sistema. El autor de esta teoría es Raúl Prebisch. Ahora hablaremos sobre la globalización. ¿Qué es la globalización? Es un proceso social, económico, político y cultural que se rige a escala mundial para el crecimiento tanto económico y social de los diferentes países del mundo. Busca el crecimiento económico y social, como mencioné anteriormente, pero sobre todo la comunicación entre los países, sobre todo en los mercados, para cambiar y tener transformaciones sociales. Se puede decir que la globalización adopta diferentes formas y se adapta a las esferas de la vida, como mencioné anteriormente, tanto sociales, políticas, económicas y culturales. Hablaremos de 3 ciencias sociales importantes que tienen que ver con la globalización. Hablaremos de la hiperglobalista como la primera, que hace que los estados pierdan relevancia al entrar o influir otras nuevas culturas. Luego va la escéptica, que sostiene que los estados son los que producen o provocan la crisis económica. Y por último tenemos la transformacionalista, que acepta que vivimos en una etapa de transformación a nivel global. Ahora quiero mencionar los beneficios que tiene la globalización, como es el mejoramiento de la comunicación internacional entre los mercados y también entre los diferentes integrantes de los países, así como también mayor eficiencia del espacio de competencias, disminuyendo el mismo. También el impulso del desarrollo científico teórico y la explotación de los recursos. También es importante recalcar los riesgos que puede tener la globalización, que son los desequilibrios económicos y sociales también, la irresponsabilidad de las empresas y multinacionales y el aumento de desequilibrios. También el descuido sobre los índices de desarrollo humano, aumento de la pobreza en algunos casos. También otro ejemplo que podemos relacionar con la globalización es el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio es la relación entre un país y otro relacionando o teniendo respectivas cláusulas que
sean determinados acuerdos entre un país y el otro país. Organismos internacionales. Se llama organismos internacionales a todas aquellas asociaciones o grupos organizados que están centradas en el cumplimiento de algún tipo de objetivos en torno al bienestar común. PREAL. Desde 1998, la Comisión Internacional de PREAL ha respaldado dos informes importantes. El futuro está en juego y quedándonos atrás. Su función es contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación. UNESCO. La creación del organismo fue en 1945. Se funda como el órgano de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Su propósito central es contribuir a la paz y la seguridad promoviendo la colaboración entre las naciones. OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, nace en 1949 de carácter gubernamental. Su función es destacar la colaboración con ministerios de Educación, Cultura y Ciencia. OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, fue fundada en 1961. Su función es trabajar en conjunto con los países miembros para enfrentar los desafíos económicos y sociales de la globalización. IIN. El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes surgió del eminente pediatra uruguayo Dr. Luis Morquillo en 1919. Es el organismo especializado de la OEA en materia de niñez y adolescencia. ILSE, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, fue creado en 1956. Este organismo contribuye en proyectos educativos y sociales con la finalidad de hacer posible la educación a toda la población. OMEP, Organización Mundial para la Educación Preescolar. Se fundó en 1948. Sus propósitos y objetivos son defender y promover los derechos del niño, con especial énfasis en su derecho a una educación. BM. El Banco Mundial tuvo su origen en la conferencia que se realizó en julio de 1944. Es una organización especializada en finanzas y asistencia. BID. El Banco Interamericano del Desarrollo fue creado en 1959. Su objetivo es acelerar el proceso de desarrollo económico y social de sus países miembros en América Latina y el Caribe. CEPAL. La Comisión Económica para América Latina fue establecida el 25 de febrero de 1948 y el 27 de julio de 1984 el Consejo pasó a llamarlo Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Su función es promover el desarrollo económico y social de sus países miembros. De la educación en América Latina, la cual respecta a la educación de kinder y preescolar, la cual actualmente tiene muy pocas caracterizaciones, en el sentido de que no se le da la atención adecuada. Los maestros no son precisamente los que se dan a conocer, a ayudar a las personas. Es muy difícil y se carece mucho. Desde 1960 a 1990, muchos alumnos no han tenido ese carácter o esa habilidad de querer afrontar la educación para esos niveles, y es donde más hay que reforzarlos, ya que desde ahí se va haciendo el principal desarrollo de un niño. Entonces esto nos lleva también a la decadencia de los aprendizajes de ese nivel, el cual sí influye demasiado. También influye de que el gobierno o las organizaciones no abarcan las necesidades que se debe de. La educación en México tiene varias complicaciones. Es insuficiente, desigual y su calidad es incierta. ¿Por qué la educación en México es insuficiente? En el país no solo se presenta insuficiencia en la oferta educativa, también es insuficiente el personal docente, los materiales, la actualización de programas y planes de estudio y la infraestructura y servicios de las escuelas. En la educación media superior solo se tiene una unidad escolar por cada 1,000 jóvenes. A escala nacional, la cobertura de educación para adultos solo alcanza el 5.4% de la población. La educación es desigual porque los problemas más grandes del sector educativo son las brechas sociales y regionales. En México, alrededor de 1.4 millones de niños y jóvenes en edad estudiantil invierten tiempos excesivos de traslado a sus instituciones.